¿Sientes un hormigueo en los pies al meterte a la cama o notas una especie de niebla mental a media mañana o cansancio que te aplasta después de comer? Y para intentar solucionarlo, tomas suplementos de minerales como el magnesio, el zinc y el cromo y todo lo que ves por internet porque piensas que así esto te ayudará a manejar mejor el azúcar y también estos síntomas. Pero resulta que no te acaba de funcionar. Entonces te tengo que decir una verdad incómoda que puede que no sea que no te funcionen, sino que puede que los estés tomando de una forma que se estorben entre ellos. Que estás pagando suplementos para acabar haciendo una orina muy cara. Por eso hoy te voy a enseñar cómo ordenarlos con lógica y con logística y no con magia, porque el problema no es el qué tomas, sino muchas veces el cómo lo tomas. A veces hay una obsesión con qué mineral baja el azúcar, pero el problema real que se ve muchas veces es otro. En primer lugar, se toman varios minerales a la vez. Además, se toman en megadosis, es decir, a dosis muy grandes. En segundo lugar, después las personas dicen que no noto nada, todo esto es humo, y a veces el problema no es que sea humo, es que has montado un atasco en tu intestino con las combinaciones que haces. Y antes de seguir, te voy a dar 3 reglas de oro. Primero, que esto que vamos a explicar no sustituye tu dieta ni sustituye tu medicación. Si tomas metformina, insulina o similares, esto no reemplaza nada. En segundo lugar, que si tu médico te ha pautado algo distinto, hazle caso a lo que te diga tu médico, que para eso está. Y en tercer lugar, esto sirve por si ya compras estos suplementos, que no estés tirando el dinero. Ahora, lo que tendrías que hacer es situarte a ti mismo en qué circunstancias estás. Si tu hemoglobina glicosilada está entre 5,7 y 6,4, tendrías prediabetes. Estos ajustes, en este caso, podrían ser útiles, ajustes de estos suplementos. Si estás entre 6,5 y 8, los suplementos te pueden ayudar, pero junto con tu medicación y la dieta, por supuesto. Y en tercer lugar, si estás por encima de 8 de glicosilada, primero has de estabilizar tu glucosa, tu azúcar, con tu médico en tu sangre. Y luego ya vienes aquí. ¿Cómo sabes si necesitas estos suplementos minerales que estoy comentando? Tu cuerpo te avisa. Por ejemplo, el magnesio bajo. ¿Tienes calambres en los gemelos que te despiertan casi gritando? ¿O notas un parpadeo y te tiembla solo el párpado? ¿O tienes dificultad para dormir incluso estando agotado? ¿O el zinc bajo? ¿Heridas que tardan semanas en cerrar? ¿O mechones de pelo en la almohada? ¿O pierdes el olfato sin tener un resfriado? Si tienes 3 o más de estas señales, quédate porque probablemente te faltan algunas piezas. ¿Cuál es el problema con estas combinaciones de suplementos minerales? Vamos a usar la lógica de fontanería para explicarlo. Imagínate que tu intestino tiene una puerta de entrada a la sangre, pero no es una puerta gigante, no es gigantesca, es en realidad un embudo estrecho. Si intentas echar agua, aceite y arena por el embudo a la vez, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo lógico, no es que no entre nada, es que se estorban entre ellos. Lo que se crea es lo que llamamos un cuello de botella. ¿Cómo llamamos a esto en medicina? Pues se le llama competencia de absorción. El zinc, el magnesio, el calcio, el hierro, todos usan las mismas tuberías. Y si metes una megadosis de 50 miligramos de zinc y lo mezclas con magnesio, ¿qué es lo que pasa? Que saturas el sistema. ¿Cuál es el resultado? Que absorbes mucho menos de lo que estás pagando, de lo que pagas por el suplemento. Estás creando una orina cara y tu célula sigue hambrienta porque no le llega lo que le estás metiendo al cuerpo por la boca. Además, si eres diabético, tienes un problema extra, sobre todo si no lo tienes controlado. Tienes el grifo abierto. Cuando tu azúcar pasa de 180 y el riñón está intentando eliminarlo, lo que hace es arrastrar el magnesio y zinc con él. Es como si llenaras una bañera con el desagüe abierto. Por eso lo que digo es que primero cierra el grifo, controla el azúcar y, en segundo lugar, ordena la forma en la que tomas los suplementos. Te explico un caso típico. Vamos a llamarle Juan, de 62 años y es prediabético. Está cansado, ansioso y le dice al médico en la consulta: doctor, me tomo todo a la vez con el café para no olvidarme. Es decir, que se estaba tomando magnesio, zinc, vitamina B12, hierro y algún otro. Todo a la vez. El médico que piensa: Juan, no te estás nutriendo, lo que pasa es que te estás saturando. ¿Cuál fue la solución? Pues algo simple, el separar. Separar
el magnesio por la noche, el zinc en la comida, la vitamina B12 en el desayuno. ¿Cuál fue el resultado? Pues que en semanas Juan empezó a dormir mejor y la ansiedad le bajó. Cuidado con esto. No quiere decir que se curara mágicamente, no, pero los suplementos empezaron a trabajar con él en lugar de contra él. Por supuesto, con las recomendaciones de dieta, alimentación, actividad física. ¿Y cómo hacemos las combinaciones de estos minerales para evitar atascos? Pues vamos a hacer un protocolo en varios pasos. Pero antes que nada, recuerda que esto no sustituye tu tratamiento ni tu dieta. Es para que si tomas ya los suplementos no los tires a la basura por estar tomándolos mal, lo que he comentado antes. Y por supuesto, si tomas medicación crónica, esto lo tienes que comentar con tu médico antes de cambiar la dosis. Entonces, apunta el esquema para evitar atascos de estos minerales. En primer lugar, el desayuno, el cromo, si es que lo usas. En segundo lugar, en la comida, el zinc, que es la chispa. Y en tercer lugar, por la noche, el magnesio, que es el cimiento. Y en cuarto lugar, separar el calcio y el hierro si es que los tomas en otra ventana. Entonces, el paso 1, el cromo. Pues te lo digo claro, en realidad no es imprescindible y la evidencia es más bien floja o mixta. Pero si ya lo tienes comprado y quieres probarlo por si acaso, por si te ayuda con los antojos, pues iría en el desayuno. La dosis bajita es de 200 a 400 microgramos, y así lo alejas del zinc y del magnesio y no montas el atasco. Después del paso 2 sería el zinc, que este sería para la comida. El zinc es vital, sí, pero a veces hay una locura en internet. La gente toma hasta 50 miligramos diarios y cuidado porque el zinc es un abusón con otro mineral que es el cobre. Me explico. Si tomas dosis altas de zinc durante semanas o meses seguidos y sin control, el zinc puede hacer difícil que absorbas el cobre y con el tiempo puedes caer en una carencia de este cobre, que es otro mineral. Y sin cobre puede aparecer anemia y problemas neurológicos que pueden llegar a ser serios. No es algo que pase de un día para otro, pero es un riesgo real si abusas del consumo de zinc. O sea que, cuidado. Tu estrategia, pues siempre es tomar el zinc en el almuerzo, nunca en ayunas, y porque a mucha gente le da náuseas si lo toma en ayunas. Y la dosis, pues quédate entre 15 y 30 miligramos de zinc, porque para la mayoría es suficiente. Evita pasar de 40 miligramos al día de zinc durante meses, a no ser que te lo recete el médico. Y repito, no necesitas los 50 miligramos, a menos que el médico te lo paute y si es un tratamiento crónico y te vigila el cobre. ¿Qué forma de zinc? Pues evita el óxido si puedes, porque te puede dar problemas. El picolinato y el bisglicinato de zinc te puede ir bien, se va bastante bien y opta por la calidad. El paso 3, el magnesio, que este sería por la noche. El magnesio relaja y en muchas personas ayuda a bajar las revoluciones. Por eso va por la noche, una hora más o menos antes de ir a dormir, y la dosis normalmente entre 200 y 350 miligramos de magnesio elemental. Esto es el rango habitual, a no ser que el médico te paute otra cosa. ¿Puedes llegar a 400? Sí, pero si lo toleras y tiene sentido en tu caso, pero lo mejor es empezar suave. Y cuidado, no mides el número grande de lo que hay delante en la parte de frente del bote, que igual te pone 200 miligramos, sino mira las letras pequeñas de atrás, lo que es el magnesio elemental. Esta es la cifra que cuenta. Empieza con 200 miligramos reales de elemental y ves con cuidado porque si subes demasiado rápido la dosis puedes empezar con diarrea. ¿Qué tipo de magnesio? El glicinato o el bisglicinato suelen ir bastante bien. El óxido de magnesio se absorbe bastante peor y puede dar además molestias digestivas. Y por supuesto, lo que digo antes, elige calidad siempre. Después, una alerta que sería con el tema riñón. Si tienes insuficiencia renal, stop. No tomes magnesio sin permiso del nefrólogo, de tu médico, porque el riñón es quien lo elimina este magnesio. Y si se filtra mal, si hay problemas del riñón, se puede acumular y es peligroso. Si tus riñones filtran bien, pues en principio no tendría que haber problema. Y después hay algo que es muy importante si tomas medicamentos. Primero, si tomas metformina para el azúcar, ojo sobre todo con la vitamina B12, porque con el tiempo puede bajar. Si notas hormigueos, debilidad o anemia, coméntalo la hora de comentarlo con el médico, para valorar analíticas y esto. Si tomas anticoagulantes como el Sintrón, la warfarina, el Coumadin, pues si vas a empezar con cualquier suplemento nuevo y lo mantienes, pues mejor comentarlo con el médico. No por alarmar, sino por cuestiones de orden y seguridad para que esté informado.
Si tomas omeprazol o similares, pantoprazol y los tomas desde hace meses o años, pues en algunas personas esto se asocia con magnesio bajo. A ver, no es cuestión de separarlo 2 horas y listo, porque el efecto dura muchas horas, pero si sospechas déficit, calambres, debilidad, arritmias o lo tomas crónico, pues coméntalo con el médico para que valore a ver si hace falta una analítica. Y con diuréticos también puedes perder más minerales con la orina. O sea, habría que ir con cuidado, vigilar calambres y no subir las dosis y hacer cosas raras sin consultar. Ahora ya tienes la tubería bien ordenada, pero escúchame bien. Puedes tener el mejor horario del mundo, puedes tener los mejores suplementos de minerales, que si el filtro principal de tu cuerpo, tu hígado, está lleno de grasa, gran parte de este esfuerzo se puede quedar a medias. La resistencia a la insulina muchas veces empieza por ahí y limpiarlo no requiere pastillas, lo que requiere es vaciar el depósito. Y lo peor es que el hígado graso puede estar ahí presente sin doler y aún así bloquearte. Te explico cómo hacerlo en este vídeo que te dejo aquí. Este sería el paso previo a todo lo que hemos comentado hoy. Un abrazo, cuídate y nos vemos en este vídeo.